En la clase de hoy presentaremos el tema isomería. Recordemos que los compuestos isómeros son aquellos que poseen la misma fórmula molecular, pero van a diferir en la disposición espacial que van a tener sus átomos, o bien van a diferir en cómo estos átomos están enlazados entre sí. Tenemos distintas clases de isomerías, como lo vemos representado en la siguiente filmina, y los trataremos en ejercicios que proponemos. Ahora trataremos específicamente algunos ejercicios que vamos a ver en esta unidad. En el primer ejercicio nos plantea que de acuerdo a los compuestos orgánicos que se presentan a continuación, me pregunta si existen isómeros estructurales y en el caso que los haya, de qué tipo de isomería presenta. Recordemos que dentro de los isómeros estructurales tenemos de diferentes tipos que son de cadena, de posición o de función. ¿Bien? Lo primero que tengo que fijarme es, para saber si estos compuestos son isómeros entre sí, recordemos que tienen que presentar la misma fórmula molecular. Si presentan esa misma fórmula molecular, quiere decir que son compuestos isómeros. Por lo cual, lo que tengo que hacer es entonces empezar a contar y ver en cada uno de estos compuestos cómo están formadas estas fórmulas moleculares. Como pueden ver, el compuesto A y el compuesto G presentan la misma fórmula molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma cantidad de átomos presentes en cada uno de ellos. ¿Bien? Tienen, por ejemplo, el compuesto A y G tienen 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 cloros. ¿En qué difieren? Bueno, podemos ver en estas fórmulas semidesarrolladas la posición de los cloros. En el compuesto A, el cloro 2 se ubica, fíjense, en el carbono 2, ambos cloros unidos. ¿Bien? En cambio, en el compuesto G va a haber un átomo de cloro unido al segundo carbono y otro átomo de cloro al tercero. Por lo cual, este tipo de isomería es estructural y es de posición. ¿Bien? Porque los cloros se ubican, entonces se unen a átomos de cloros diferentes. En el compuesto B y el compuesto D podemos ver que también son isómeros estructurales porque presentan la misma fórmula molecular y lo que van a diferir es, si observamos un poquito más, es la posición de este oxidrilo. El oxidrilo, en el caso del compuesto B, está unido al carbono 2 y en el compuesto D está unido al carbono 5. Bien, entonces aquí pasa lo mismo que en el caso anterior. Son isómeros estructurales porque tienen la misma fórmula molecular y son isómeros estructurales de posición porque este oxidrilo es lo que va a estar unido en el compuesto D en el carbono 2 y en el compuesto D en el carbono 5. El compuesto E y F también son isómeros estructurales, tienen la misma fórmula molecular, que son 5 carbonos, 11 hidrógenos y 1 oxígeno. Y la diferencia está en este grupo carbonilo que vemos aquí representado. Recordemos que un grupo carbonilo va a ser un carbono que se une a un doble enlace con un oxígeno. ¿Bien? Entonces, aquí este grupo carbonilo está unido, fíjense, a 2 carbonos. Esto representa a lo que denominamos como grupo funcional a una cetona. Y en el compuesto E podemos observar que este grupo carbonilo se encuentra unido a un carbono y un hidrógeno, por lo cual aquí forma otro grupo funcional denominado aldehído. La diferencia entonces entre el compuesto E y F es que son isómeros estructurales de función, ¿sí? Tienen diferentes grupos funcionales. Y por último, el compuesto C y H no presentan isomería estructural. En el ejercicio 5 nos propone que determinemos si los siguientes alquenos presentan isomería geométrica. Recordemos que los isómeros geométricos son aquellos compuestos que van a tener la misma fórmula molecular, la misma fórmula estructural, pero van a diferir en la ubicación espacial de sus átomos. Aquellos compuestos que pueden presentar este tipo de isomería son los alquenos o bien los ciclos. Ambas moléculas son moléculas planares y lo que nos tenemos que fijar es si existe este tipo de isomería es en los sustituyentes. Cuando los sustituyentes de cada átomo de carbono del doble enlace o de los 2 átomos de carbono consecutivos, en el caso de los ciclos, son diferentes, presentan isomería geométrica.
En este caso, en el alqueno, cuando estos sustituyentes metilos se ubican hacia un mismo lado del plano, va a adquirir la estructura cis, al igual que en el ciclo, y cuando se ubiquen en planos distintos, dan origen a la estructura trans, al igual que este ciclo. Regresando a nuestro ejercicio, entonces nos vamos a ubicar en el doble enlace y aquí vamos a ver si los sustituyentes en cada átomo de carbono son diferentes. Como vemos el compuesto A, este carbono tiene dos grupos etilos como sustituyentes, por lo cual va a carecer de isomería geométrica. En el caso del compuesto B, observemos este doble enlace, en donde los cuatro sustituyentes en cada átomo de carbono son diferentes, por lo cual este compuesto presenta isomería geométrica. En los otros ejemplos podemos analizar que en el compuesto C va a carecer de isomería geométrica. Y eso es debido a que este carbono presenta la unión con dos hidrógenos. Al ser sustituyentes iguales, carecen entonces de isomería geométrica. En el compuesto D, me tengo que ir fijando por doble enlace. En cada doble enlace puede presentar disposiciones distintas. Entonces, este átomo de carbono se va a unir a un hidrógeno y un grupo metilo. Son sustituyentes diferentes. Y en este átomo de carbono observo que se va a unir a un hidrógeno y a su vez va a tener este grupo que es el otro sustituyente, totalmente distinto al hidrógeno. Por lo cual, este doble enlace va a presentar isomería geométrica. En el caso de este doble enlace, observemos que este carbono ya se une a dos hidrógenos, que son sustituyentes iguales, por lo cual no tienen en este doble enlace isómeros geométricos. Pasemos al compuesto E. En el compuesto E, observo entonces en este primer doble enlace que este carbono se une a un hidrógeno y a un grupo metilo. Y el segundo carbono, tenemos un hidrógeno como sustituyente y toda esta parte de la molécula. Por lo cual, este doble enlace presenta isomería geométrica. Si me voy ahora al segundo doble enlace, este carbono se une a un hidrógeno y a toda esta parte de la molécula. Presenta sustituyentes diferentes. Y este carbono se une a un hidrógeno y a un radical etilo, por lo cual también presenta isomería geométrica. En el compuesto F hago lo mismo, me fijo en este primer doble enlace en donde este carbono se une a un hidrógeno y a un grupo metilo, y en el segundo carbono se une a un hidrógeno y a todo este grupo que tengo acá, por lo cual presentaría isomería geométrica. En el caso del segundo doble enlace, el carbono se une a un hidrógeno y toda esta parte de la estructura del compuesto, y luego este carbono se une a un hidrógeno y a un grupo metilo, por lo cual todos los sustituyentes son diferentes en cada átomo de carbono que conforma el doble enlace. Eso hace que este segundo doble enlace del compuesto F también presente isomería geométrica. En el ejercicio 11 me propone que determine en los siguientes isómeros estructurales del monocloro isopentano cuál de ellos presentan isomería óptica. Recordemos que los isómeros ópticos van a ser aquellos compuestos que tengan actividad óptica, por lo cual lo que van a hacer es van a desviar la luz polarizada. Esta propiedad de la desviación de la luz polarizada se determina de manera experimental, por lo cual nosotros sabemos que los compuestos que presenten actividad óptica van a tener la presencia de carbonos quirales. Y un carbono quiral son aquellos carbonos que se van a unir a cuatro sustituyentes diferentes. Aquí tenemos la presencia de un par de enantiómeros en donde, si ustedes observan, este carbono está unido a cuatro sustituyentes distintos. Estos carbonos se denominan carbonos quirales o carbonos asimétricos y son imágenes especulares no superponibles.
Por lo cual, en el ejercicio, lo que yo tengo que hacer es determinar la presencia de carbonos quirales en cada uno de estos compuestos. Comencemos por el 1-cloro-2-metilbutano. Si me voy a este primer carbono que identifico aquí, observen que este carbono está unido a 2 hidrógenos, por lo cual ya vamos descartando, no es un carbono quiral. Este carbono está unido a 3 hidrógenos, por lo cual tampoco es quiral. Este carbono tampoco, y este carbono se une a 2 hidrógenos, por lo cual no es quiral. Pero este carbono que tenemos aquí, fíjense que se une a un hidrógeno, se une a un radical etilo, se une a un grupo metilo y se une a un carbono, hidrógeno 2, cloro. ¿Bien? Entonces, los 4 sustituyentes a los cuales se van a unir a este carbono son diferentes y eso hace que este carbono sea un carbono quiral. Por lo cual, el 1-cloro-2-metilbutano va a ser un compuesto que presente actividad óptica y a los carbonos quirales se los representa por lo general con un asterisco. En el 2-cloro-2-metilbutano, me fijo estos grupos metílicos, dijimos que no van a ser quirales porque se unen a 3 sustituyentes iguales, que son hidrógeno, al igual que este carbono hidrógeno 2 no es quiral, y este carbono, si lo analizo, se une a 2 grupos metilos, por lo cual esta molécula no presenta actividad óptica. Al no haber carbonos quirales, podemos afirmar que no es un isómero óptico, no presenta isomería óptica. El 2-cloro-3-metilbutano, observemos que estos carbonos metílicos no son quirales. Este carbono se une a 2 grupos metilos, por lo cual no es quiral, los vamos descartando, y observemos este carbono, en donde ese carbono se va a unir a un hidrógeno, a un cloro, a un grupo metílico, y a su vez se va a unir a toda esta parte de la molécula, que es un radical propilo. Los 4 sustituyentes son sustituyentes diferentes, por lo cual este carbono que hemos identificado entonces sí es un carbono quiral. Ese carbono quiral va a hacer entonces que el 2-cloro-3-metilbutano es un compuesto que presente actividad óptica. Y por último vamos a analizar al 1-cloro-3-metilbutano, en donde estos carbonos metílicos los descartamos, no son quirales, estos carbonos con 2 hidrógenos tampoco, y este carbono que me quedaría está unido a 2 grupos metilos, por lo cual este carbono tampoco es quiral. Esta molécula no presenta isomería óptica. En definitiva, entonces, la respuesta va a ser que la respuesta correcta es el D, en donde el 1-cloro-2-metilbutano y el 2-cloro-3-metilbutano son ópticamente activos, que es lo mismo que decir que presentan actividad óptica.